buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, sí, ahora la escuchamos, doctora. Adelante. Voy a compartir la presentación, estaba diciendo, y lo voy a pasar en PDF. No tengo muy buena conexión, así que me van a perdonar, pero voy a sacar el video, Sí, sí, está porque bien. Ujú. considero que se va a transmitir mejor. Ok, listo, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Ok. Bien, en esta presentación voy a hablar de algunos avances que hemos tenido acerca de la propagación vegetativa de Ostrocerus chilensis, que es una conífera vulnerable de Patagonia, y bueno, también hablar sobre algunas especies emblemáticas de nuestros bosques en el marco de este concepto de biodiversidad. En esta diapositiva podemos ver las áreas boscosas de Argentina. Bueno, entonces decía que aquí en rojo podemos ver los bosques andino-patagónicos que se centran en la vertiente oriental, en el caso de Argentina, ¿no? de la cordillera de los Andes. El paisaje es de montaña, como dice ahí, relieve abrupto, escarpado, los picos nevados, los valles son glaciarios, en el norte de la ecorregión hay geoformas de origen volcánica, y tiene, bueno, numerosos cursos de agua y lagos que desaguan tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, ¿no? El clima es templado a frío, tenemos copiosas nevadas y lluvias durante el invierno, heladas durante casi todo el año, y bueno, tenemos presencia de fuertes vientos en el oeste. Bueno, los bosques de la Patagonia andina presentan una gran diversidad de especies, y la conservación de muchas de estas especies se está viendo amenazada en este momento. En este sentido, la biotecnología tiene mucho para aportar a la conservación de la biodiversidad y al uso sustentable, ¿no? de la misma. Por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, entre los animales de Patagonia tenemos este ciervo, que es el huemul, que es nativo y actualmente tiene aproximadamente existe un 10% solamente de la población original. Bueno, en cuanto a los hongos, también tenemos una gran diversidad de especies en Patagonia, y además de su rol ecológico, muchos hongos nativos son comestibles, tienen propiedades medicinales o poseen metabolitos secundarios que son de interés para distintos tipos de industrias. Este es una área de trabajo importante en el CIEFAP, mi institución. Muchas de las plantas de Patagonia también presentan potencial, por ejemplo, como ornamentales, también presentan usos medicinales o son comestibles, además de los roles ecológicos, ¿no? De estas plantas. Tanto para el caso de los hongos como para el caso de las plantas, los usos medicinales y comestibles tienen una tradición derivada de los pueblos originarios de Patagonia. Y estos valores etnobotánicos están hoy tratando de ser rescatados, estudiados y potenciados. Bueno, los bosques nativos de Patagonia también presentan una gran diversidad de especies arbóreas, con alto valor ecológico y forestal en su mayoría. Sin embargo, se estima que gran parte del área ocupada por los bosques está degradada. Entre las principales causas de degradación se encuentran las enfermedades, las plagas, la fragmentación del paisaje, el sobrepastoreo, los incendios forestales y, bueno, los efectos del cambio climático, por supuesto. En los bosques andino-patagónicos predominan las angiospermas, las especies latifoliadas, de los cuales yo voy a nombrar solo algunos, las más emblemáticas. Por ejemplo, en esta ficha realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA de Argentina, vemos el roble pellín, que es un Nothofagus obliqua, o ahora el nombre nuevo propuesto es Lophosonia, que bueno, son árboles de gran desarrollo y que la madera es muy buena, es prácticamente imputrescible y crece en sitios profundos, en sitios con suelos profundos y sitios abrigados. Y está solamente presente en la provincia de Neuquén. No reviste una categoría llamativa en cuanto a la conservación por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, pero no sabemos cómo están esas poblaciones, por ejemplo, de Nothofagus, no sabemos cómo están. Otro Nothofagus interesante es el Nothofagus alpina, o raulí,
que comparte hábitat con el roble pellín, incluso hay híbridos de estas dos especies. También son árboles de muy buen desarrollo y de madera de excelente calidad y cotización, ¿no? En este caso no revisten una categoría tampoco de peligro de conservación, pero la población está decreciendo. En cuanto a otra Nothofagus interesante que tenemos en Patagonia, la lenga, el Nothofagus pumilio, está ampliamente distribuida en Patagonia, y su madera también es de excelente calidad, se la utiliza en construcción y carpintería. Y bueno, en la zona centro y norte de Patagonia crece más o menos arriba de los 1200 metros de altura, y la excepción es en Tierra del Fuego, que está sobre el nivel del mar. También no reviste una categoría de conservación de riesgo, pero realmente no conocemos cómo están esas poblaciones en realidad. Otro Nothofagus importante es el coihue, que está en el centro y norte de Patagonia, que es el Nothofagus dombelli, y que es una especie bastante plástica que crece en suelos de variada fertilidad, y tiene también una madera de muy buena de calidad, ¿no? Que se utiliza en construcción. Y también no reviste hasta ahora una categoría de riesgo, pero tampoco conocemos las poblaciones. Pero bueno, en los últimos años se han visto mortalidades, por ejemplo, tanto de lenga como de coihue. Los árboles, ahí podemos ver en D y en E, cómo los árboles están con las ramas muertas, defoliados, presentan alteraciones a nivel de floema o incluso cancros sangrantes a nivel del fuste. Acá vemos cómo se ven esas mortalidades. Y bueno, y estudios de investigadores de nuestro grupo han determinado que hay diferencias entre los árboles sintomáticos y asintomáticos con respecto a por ejemplo, a las poblaciones endofíticas o de degradadores de la madera. No encontraron patógenos primarios, pero sí, entonces estaría hablando más de un involucramiento de los factores abióticos. Y el último Nothofagus que les comento es el mire, que es Nothofagus antártica, que es más bien puede crecer desde un arbusto hasta un árbol pequeño, y el uso principal es la leña, es combustible, tan importante la calefacción, ¿no es cierto?, en toda Patagonia, aunque bueno, muchos dicen que tiene también un potencial como para uso de madera. Y la especie es plástica y crece en variados ambientes. Tampoco conocemos cómo están esas poblaciones y hasta el momento no están en riesgo. Bien, en Patagonia tenemos solamente 8 coníferas, y 4 son muy emblemáticas y todas ellas tienen problemas de conservación. En el caso de la araucaria araucana o araucaria o pehuen, como dicen los pueblos originarios, solo está distribuido en la provincia de Neuquén, en Argentina. Es una especie muy longeva y además los árboles son árboles grandes. Es un símbolo para las comunidades originarias, un símbolo mapuche. Las semillas son de alto valor nutricional y también representan importante para la alimentación y para la economía de los pueblos originarios, porque bueno, venden muchos de sus productos que hacen con estas semillas. Y bueno, ocasionalmente se cortó para madera. Es una especie que está en peligro de extinción y las poblaciones han caído drásticamente, y es un monumento natural, está protegida por ley tanto en Chile como en la Argentina. Y bueno, y es capaz de crecer en un amplio rango ecológico, de muy variedad, digamos, de gradiente de precipitación. Acá tenemos las semillas que son los piñones bastante grandes, ¿no? Bueno, en esta especie a fines de 2015 los chilenos detectaron un marchitamiento de las copas de araucaria, comunicaron al gobierno argentino, y bueno, el gobierno argentino se puso en marcha convocando distintas instituciones para analizar lo que sucedía a nivel de Argentina. En Argentina también vimos lo mismo, vemos un amarillamiento general de las poblaciones de araucaria. Acá tenemos, por ejemplo, se veían las ramas rojas o los renovales prácticamente todos cloróticos, o por ejemplo, los plantines directamente muertos,
al igual que, por ejemplo, en este caso, árboles adultos, rojos, de muerte reciente, o más defoliados. Y también una serie de, estos eran los síntomas comunes, y después otros síntomas que podían aparecer, presencia de cancros, presencia de necrosis a nivel de floema, resinosis, secreciones tipo látex, necrosis en las hojas, presencia de agallas que denotaban la presencia de insectos, etcétera. Numerosos síntomas denotando que el proceso es bastante complejo. Bueno, hicimos un relevamiento a nivel de paisaje. Las zonas protegidas por el Parque Nacional realmente estaban en mejores condiciones sanitarias que las zonas que estaban en áreas que no eran protegidas. Lo que preocupó fue a nivel de los renovales, el 59% del dosel presentaba ramas, digamos, afectadas, y el 31% tenía el 25 o el 75% de la copa afectada, esto a nivel de población de renovales. Y bueno, hay una tendencia a que en los sitios más secos el porcentaje de secación es mucho mayor. Bueno, hicimos un relevamiento de los hongos para identificar si había hongos patogénicos. En una primera instancia solamente identificamos también endofitos o contaminantes de la madera, pero bueno, evidenciamos que algunos endofitos tenían capacidad de transformarse digamos, en patógenos oportunistas y afectar, digamos, inducir incluso la muerte en ensayos de patogenicidad. En este caso hay que seguirlo estudiando, pero bueno, las hipótesis serían que si el estrés hídrico es de alta intensidad, pero no por un periodo muy largo, si fue en este caso podría haber una falla simplástica o hidráulica, o si la duración del estrés hídrico fue más prolongada, podría haber incluso una hambruna de carbono, y bueno, los agentes bióticos podrían ahí amplificar este proceso. Otra conífera importante es el ciprés de las Guaytecas, o el Pigerodendron ubiferum. También es una especie ya que revista una categoría de vulnerable y su población está decreciendo. Son árboles de buen crecimiento, buen desarrollo. La madera es muy buena, principalmente para la construcción de embarcaciones, porque también es muy durable y no se pudre, y también para la construcción en general. Nosotros en Argentina tenemos solamente algunas poblaciones relictarias, hay mayor cantidad del lado de Chile, y siempre crece en zonas anegadas, donde sitios muy húmedos de mal drenaje, ¿no? Y otra especie emblemática es Firroya cupresoides, o el alerce, o el laguán, como le dicen los mapuches, que es el árbol más longevo que tenemos en Sudamérica. Puede vivir más de 3.600 años, hay algunos datados que tienen 4.000, y son árboles muy grandes. La madera es extraordinaria, la durabilidad y belleza, por eso ha sido cortado mucho durante el siglo XIX, principio del siglo XX, principalmente para construcción. Se han ido a Chile, las tejuelas, digamos, de las casas chilenas están llenas de esta madera, digamos, son de esta madera. Bueno, y actualmente esta especie está protegida legalmente, tanto también en Argentina como en Chile, y crece en suelos también muy húmedos de mal drenaje. Esta es una especie que está en peligro también de extinción, con sus poblaciones decreciendo, ¿no? Bueno, en cuanto al el ciprés de la cordillera, es el pariente más cercano de estas dos caníferas que les nombré antes. Esta especie sufre esta especie, dentro de las especies nativas, digamos, es la conífera con mayor potencial económico, fundamentalmente porque puede crecer una amplia gama de ambientes. Es la especie que más se centra dentro de la estepa, y además por las propiedades tecnológicas y estéticas de la madera que la hacen muy apreciada en la región. Es por eso que esta especie está en programas de domesticación para la producción masiva en viveras, y además es un buen candidato para los planes de mejora. Investigadores del INTA
caracterizaron un poco las poblaciones del ciprés y identificaron 5 regiones de procedencia principales. Este trabajo del doctor Leo Gallo y del doctor Pastorino. Esto es importante para la conservación y la restauración de estos bosques. Bueno, esta especie sufre una pudrición de sus raíces que induce entonces el marchitamiento y la defoliación de la copa, y esta enfermedad se la denominó amarle del ciprés, fue primero reportada en la década del 40, pero bueno, muchas veces estos síntomas son inespecíficos y se confunden, o bueno, puede haber orígenes distintos de la mortalidad, pero bueno, nosotros estudiamos la mortalidad que es inducida por la degradación de las raíces. Fíjense acá como el árbol está descalzado y por viento o nevadas intensas en el invierno puede caerse. Esto es producido por un patógeno que se llama Phytophthora austrocedri, que se aisló recién en el año 2007, que produce la necrosis del cambio ni el floema y también alteraciones en el xilema. Si uno descorteza los árboles puede ver cómo va avanzando la necrosis desde las raíces hacia el fuste, y desde el pico de avance podemos aislar el patógeno. Sabemos que fue introducido a Patagonia, es un patógeno exótico, y también que afecta a otras especies de cupresáceas, por ejemplo en Europa ya fue reportado hace pocos años, y sabemos que tanto la alerce como el ciprés de las Guaytecas son también susceptibles. Bueno, acá simplemente cómo es el método de propagación: forma estructuras de resistencia, que son también las estructuras de reproducción sexual, que germinan en condiciones de humedad en el suelo, dan origen a los esporangios, y estas esporas, zoosporas flageladas se liberan y van a colonizar otras raíces del mismo árbol o de otro árbol. Está asociado a cursos de río, a cursos de agua, perdón, aquí vemos la mortalidad, y luego va ascendiendo en los bordes de las montañas. También tiene que ver con la actividad antrópica, acá por ejemplo ganado, forestaciones o demás, pueden ser las herramientas, los vehículos, los zapatos o el ganado pueden dispersar el inóculo, y entonces aquí vemos en el fondo, por ejemplo, los árboles muertos. Hemos diseñado estrategias de control químico y de control, esto para, por ejemplo, en el bosque es útil. Estos fungicidas sistémicas, la inyección de estos fungicidas permitiría hacer barreras para preservar los sitios sanos, por ejemplo, o la aplicación en vivero para llevar las plantas ya a campo, digamos, con un tratamiento preventivo de los fungicidas. También hemos diseñado estrategias de control biológico, inspeccionando microorganismos de la rizósfera de ciprés, de los bosques de ciprés, y ahí encontramos algunos candidatos, y ahora estamos haciendo una formulación que podemos probarlo también en otros sistemas productivos de Patagonia que tienen problemas de Phytophthora. Pero bueno, en un marco integral de manejo de esta enfermedad, de control y de manejo, tenemos un programa de detección de individuos resistentes, porque en el bosque vemos este mosaico, digamos, de árboles defoliados, árboles muertos, árboles cloróticos, y vemos algunos muy vigorosos. Entonces, bueno, hay algunos que son más tolerantes al patógeno. Bueno, esto es una pequeña muestra de árboles, voy rápido, no sé cuánto tiempo queda, no lo puedo ver. Pero bueno, por ejemplo, algunos árboles presentan una mayor tolerancia a la infección del patógeno, ¿no? En este caso, si lo vemos, este árbol está muy vigoroso, este es el árbol 1, por ejemplo, al lado de un montón de varios árboles muertos, ¿no es cierto? O árboles rojos de muerte reciente. Entonces, en los primeros intentos de propagación, sin conocimientos del tema, porque la verdad que no es de nuestra expertise, tratamos de hacer algo de macropropagación a partir de estacas de árboles adultos, que no nos funcionó, a partir de mini estacas de plantas madres, plantas de vivero de 5 años, tampoco tuvimos muy buenos resultados, y así fuimos hacia tejido más joven, por ejemplo material cotiledonar. Obtuvimos algunos callos, pero bueno, ahí, digamos, estuvimos un poco, no sabíamos bien para dónde ir, si pensábamos en
metodología a nivel de la semilla. Acá tenemos los conos maduros de ciprés, que cada uno de esos conos son muy pequeñitos y tienen alrededor de 8 o 15 milímetros, tienen 4 semillas con ala, las semillas solo miden entre 6 o 8 milímetros. Acá tenemos una semilla madura de ciprés, el megagametofito y el embrión, ¿no?, maduro. Bueno, en este punto conocimos a la doctora Paloma Moncalián, referente en el tema, en un workshop que se realizó en Bariloche. De allí la llevamos a conocer el CIEFAP y comenzamos una relación de colaboración con su grupo y con Neiker, y tuve la oportunidad también de realizar una estancia en su laboratorio el año pasado, junto a ella y a su equipo, como la doctora Montalbán, y la verdad que fue muy fructífero. A partir de allí entonces comenzamos a planear una estrategia de embriogénesis somática para la especie. Muestreamos desde diciembre del año pasado hasta febrero de este año los conos verdes. Aquí los podemos ver, la semilla inmadura y el cono inmaduro. Aquí tenemos la semilla madura como para comparación, más o menos la semilla madura es el tamaño del cono inmaduro. Trabajamos desde este estadio al estadio un poco más maduro de los conos. Los conos son muy pequeñitos, así que, bueno, estuvimos viendo cómo esterilizar esos conos y luego tomar las semillas para sembrar, porque sembramos la semilla directa debido a que no podíamos aislar el megagametofito por el tamaño tan pequeño de las semillas. Bueno, y realizamos 6 tratamientos, utilizamos 3 medios, EDM, SH y DCR, suplementados con 2,4-D y BA, y una mezcla de aminoácidos que los denominamos EDM-AA, SHA y DCRA, y otra tanda de EDM, SH y DCR, pero suplementado con glutamina, mioinositol y carbón activado, que les denominamos iguales, pero GLU. Acá tenemos algunas fotos del inicio de las destrucciones en los distintos medios de cultivo. Acá tenemos, por ejemplo, en el medio SH GLU o en EDM GLU un poquito más desarrollados los callos. Cuando hicimos la tinción con acetocarmín, bueno, se veían esas células claras, ese agrupamiento celular que nos hablaba de que eran callos, muchos de estos callos eran callos proembriogénicos o de calidad. Y bueno, con respecto a los periodos de muestreo, en el muestreo del 24 de enero tuvimos mayor porcentaje de extrusión, y los medios que tenía la mezcla de aminoácidos tenían bastante mayor porcentaje que en el caso de los otros medios. Pero bueno, solo proliferaron aquellos que provenían de medios que tenían el carbón activado, que son EDM GLU y SH GLU. Solo estos proliferaron, y esto es un porcentaje del porcentaje original, o sea, en realidad es un porcentaje pequeño. Y proliferaron también más aquellos que provenían en realidad de la fecha del 3 de enero y no de los que venían del 24 de enero. Y teniendo en cuenta todas las líneas, aproximadamente podríamos decir así que el 50% provinieron de SH y el otro 50% del EDM. Con el DCR no tuvimos, los porcentajes de destrucciones existieron, pero los callos eran diferentes, de otra textura, y no muchos, la mayoría se necrosaron y no prosperaron. Acá algunas fotos de los callos proliferando, en la etapa de proliferación. Y bueno, y ahora estamos en la etapa de maduración, pero llevamos 2 meses y medio y solo vemos este césped de células. En general, crece bastante más lento que, por ejemplo, cuando estuve en el laboratorio observando pino. Casi todos los procesos son un poco más lentos en ciprés, por lo que estamos viendo. Todo lleva bastante más tiempo. Bueno, las perspectivas futuros es continuar con el protocolo y mejorarlo, hacer organogénesis a partir de semillas, y bueno, hacer revigorización a partir del individuo seleccionado. Por ejemplo, el individuo 1
es un individuo que es masculino. Así que bueno, necesitamos hacer este tratamiento para poder propagarlo, seducir la producción de nuevos brotes y a partir de allí hacer organogénesis o embriogénesis somática. Bueno, Leo Takari es ingeniero forestal y trabaja conmigo en este tema, y bueno, quería agradecer a la doctora Paloma Moncalián y a Itzia también por todo su apoyo. Doctora, muchísimas gracias por su excelente participación. Tenemos tiempo para una pregunta, la cual es la siguiente. ¿Podría abordar con ejemplos concretos qué aportes están brindando los estudios etnobotánicos de los bosques andinos patagónicos? Bueno, yo mucho de etnobotánica no es mi área de expertise, pero sí que a lo largo de los años se han perdido muchas de las costumbres que venían trasladándose de generación a generación, y algunos individuos adultos mayores reportan muchos de esos usos, por ejemplo, en lo que es las plantas, el uso de plantas medicinales. Acá hay muchísimas plantas, muchas son de la estepa, muchas son del bosque, que tienen muchas propiedades medicinales, y ese conocimiento se ha ido perdiendo. Entonces, es ir para atrás y tomar ese conocimiento, mejorarlo, estudiarlo, cuáles son los principios activos de esas plantas, cuáles son los efectos, etcétera. Y bueno, y realmente la biotecnología puede también aportar bastante en este aspecto, además de otras disciplinas, ¿no es cierto? Listo. Doctora, muchísimas gracias por su exposición. Muchas gracias.